Ola, bo día. Damos a benvida a todas aquelas persoas que nos estades seguindo dende o voso ordenador ou quizás dende os smartphone e tamén, como non podía ser de outro modo, aos relatores. Temos hoxe connosco a Carlos Malla, de Fraternidad, e a Domingo Malmierca, da Fundación Fórum Terapéutic, e a relatora, a miña compañeira Chus Copa, que están esta mañá dispostos a compartir connosco todo o seu coñecemento e experiencia nesta materia. Esta xornada técnica, que ten por título Smartphone, úsao de forma saudable, que se inclúe dentro da oferta formativa do ISGA do 2022, é a sétima e derradeira deste primeiro semestre. Neste webinar, realizado en colaboración con Fraternidad Muprespa, a quen lle agradecemos enormemente a participación nesta actividade formativa, na que presentaremos, por unha banda, a campaña do ISGA, emprego de dispositivos electrónicos portátiles, analizaremos o smartphone como fenómeno sociolóxico, os danos físicos e psicolóxicos asociados ao seu uso, como usalo de forma saudable e indicaremos tamén a nivel de adiccións como afecta as nosas neuronas, a conectividade digital e os bons usos e riscos da tecnoloxía no traballo e tamén no teletraballo. Como sabemos todos, as TIC e os dispositivos electrónicos portátiles de traballo aumentan a nosa produtividade, facilitando a capacidade de resposta en calquera momento ou lugar e, ademais, poden axudar tamén na conciliación da vida persoal, familiar ou laboral. As pantallas proporciónanos unha nova forma de traballar que é moito máis veloz e con moitas máis comunicacións e grazas a elas coincidiremos todos en que dispoñemos de moita máis información cada día de forma instantánea prácticamente. Sen apenas darnos conta, o móvil pasou a xogar un papel fundamental nas nosas vidas á hora de comunicarnos ou desenvolver as nosas actividades, tanto fora como dentro do terreo profesional. Supuxo unha revolución sociolóxica sen precedentes que cambiou a forma en como nos relacionamos, comunicamos e mesmo como nos comportamos. Este uso tan continuado pódese dicir ata aditivo, que despois Domingo comentará un pouquiño máis este tema, que facemos na nosa vía diaria do smartphone, pode facer que esteamos expostos a riscos adicionais, tanto a nivel físico como a nivel psicolóxico, que son necesarios coñecer para que a nosa saúde non se resinta. Daí, a importancia que ten a xornada como a que estamos hoxe a manter durante esta mañá. En materia de seguridade e saúde, é moi importante abordar este cambio ante os posibles novos riscos que emerxen da utilización de teléfonos móviles modernos, como calquer equipo de traballo tamén que debemos incluir na avaliación de riscos para establecer as medidas preventivas en caso necesario. Pois non me entreteño máis, porque os verdadeiros protagonistas desta xornada son as persoas que están hoxe con nós, os relatores, e sen máis, quero dar a palabra á primeira relatora da xornada, Chus Copa, xefa da sección de Ergonomía e Psicosocioloxía aplicada do ISGA, que é a nosa experta nestes temas, para presentarnos tamén a nai desta campaña que vai presentar hoxe, unha campaña sobre o uso de dispositivos electrónicos portátiles. Chus vai darnos pautas sobre os riscos aos que podemos estar expostos e incidir tamén nas medidas para evitarlo, incidindo nos riscos principalmente de tipo ergonómico, como os derivados da exposición a posturas forzadas e movementos repetitivos ou fatiga visual. Sen máis, dou a palabra a Chus Copa. Adiante, Chus. Pois bo día, buenos días, muchas gracias, Encarna. Pues efectivamente, bueno, como comentaba Encarna, la mía será una pequeña intervención para presentaros un poco esta campaña sobre el uso de este tipo de dispositivos centrada en los riesgos ergonómicos. Tenemos otra campaña de teletrabajo que también contempla la esfera psicosocial, pero bueno, esta se ha querido centrar sobre todo en esta parte. Antes de nada, voy a compartir mi presentación, que me va a servir de guión y para ir enseñándoos las imágenes, ¿no?, de la campaña también. Pues bueno, como veis, esta es la campaña. Esta es la campaña. Vamos a ver si las imágenes, ¿no?, de la campaña también.
Bueno, estas serían las imágenes, como decíamos. Y bueno, esta es una campaña que se compone, os adelanto, pues principalmente de un tríptico, cartel, banner y las imágenes para redes sociales. Y como comentaba, ¿no? Se centra en los riesgos ergonómicos, sobre todo pues, posturas forzadas, los movimientos repetitivos y también el tema de fatiga visual, ¿no? Que cuando hablamos de un uso intensivo de pantallas, pues es un tema también importante a tener en cuenta. Sobre todo, pues pretende dar una serie pues, de consejos, de recomendaciones preventivas, ¿no? Para intentar minimizar este tipo de riesgos, ¿no? Como todas nuestras campañas, pues nace nuestro plan de actividades, ¿no? Nuestro plan de actuación anual y con el objetivo, pues bueno, de sensibilizar sobre todo pues en el uso de estos dispositivos electrónicos portátiles, como puedan ser pues, el smartphone, pero también la tablet o el portátil, ¿no? Y mediante estas recomendaciones, bueno, pues se pretende dar difusión con la elaboración de este material que comentábamos y también, bueno, pues con este tipo de jornadas y con tipo de difusión web, redes sociales, etcétera, ¿no? Un poco, pues a la par, como decíamos, como otras campañas nuestras que van de la mano, como esta de teletrabajo, que luego os comentaré. Pero bueno, antes de nada y un poco para introducir la campaña, sí que quería comentar, pues bueno, un poco dónde la enmarcamos, ¿no? Bueno, hablamos de trabajos móviles, de trabajos nómadas, de teletrabajo, bueno, todo este tipo de trabajos, con el uso de los nuevos dispositivos, la ampliación de redes wifi, la mayor conectividad y todo este tipo de auge del teletrabajo también que hemos vivido últimamente, pues ha hecho que este tipo de formas de organización del trabajo, que si bien antes era más excepcional, pues ahora se haya convertido en una forma, digamos, más habitual de trabajar. Y podemos distinguir aquí, pues bueno, siguiendo lo que nos indica la nota técnica de prevención del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, podemos distinguir, por ejemplo, entre trabajos móviles, que serían esos trabajos basados sobre todo en el uso de TIC, en el uso de tecnologías de la información y la comunicación. Y aquí, bueno, nos dice que el trabajador, a diferencia del teletrabajo, aquí el trabajador puede estar en distintas localizaciones, es decir, en su empresa, en una empresa cliente, desde casa, bueno, digamos que hay una mayor movilidad y por eso es necesario, ¿no?, el uso de este tipo de dispositivos. Dentro de esto tendríamos los trabajos nómadas, que aquí ya sería una forma extrema del trabajo móvil, ¿no? Y ya se caracteriza sobre todo, pues aparte del uso de estas TIC, mayor flexibilidad, mayor movilidad física, viajar de manera más intensiva, y esto va a implicar sobre todo la necesidad además de llevar los dispositivos, de gestionarlos, reconfigurar nuestros propios dispositivos. Es decir, añadimos ahí otro factor más a tener en cuenta y a la hora, digamos, también en prevención de evaluar estos riesgos o de hacer la planificación preventiva, ¿no?, de este tipo de actividades. Y como decíamos, luego tenemos el teletrabajo, que se engloba dentro del trabajo a distancia, y aquí ya tenemos una definición legal, es la Ley 10 de 2021, que ya nos da una definición de trabajo a distancia, que nos dice que es esa forma de organizar el trabajo o, bueno, de realización de la actividad laboral, donde el trabajador elegirá, pues puede ser desde el propio domicilio o el lugar elegido por este, pero va a ser de una forma regular, es decir, será siempre pues en nuestro puesto de trabajo de oficina habitual, o sea, puede ser una fórmula mixta, pero o desde casa, pero siempre en estos dos sitios, no como en los otros casos, ¿no? Y el teletrabajo sería una forma de ese trabajo a distancia donde va a haber un uso prácticamente exclusivo de medios informáticos. Entonces aquí tiene mucha presencia el tema precisamente, ¿no?, del uso de este tipo de dispositivos electrónicos y el tema precisamente de los riesgos ergonómicos, que es lo que queremos comentar hoy. Entonces, bueno, cabe mencionar aquí también que, como dice la Ley 10 de 2021, que habrá que tener en cuenta, aunque lo hagamos desde otra localización distinta, tendrá cabida, lógicamente, igualmente la prevención de riesgos laborales y habrá que evaluar este tipo de riesgos y hace ya especial hincapié en la propia ley a los riesgos tanto de tipo psicosocial y organizativos como
a los factores ergonómicos, porque van a ser los que tengan más prevalencia, ¿no?, en este tipo de puestos de trabajo. Entonces, tendremos que tenerlos especialmente en cuenta: distribución de la jornada, los tiempos de disponibilidad, la garantía de los descansos y desconexiones durante la jornada, etcétera. Y bien, ¿cuáles pueden ser entonces estas diferencias, ¿no?, entre los riesgos ergonómicos, vamos a llamarles tradicionales, y los asociados a las nuevas tecnologías? En principio nos puede parecer que es, bueno, más o menos lo mismo, y efectivamente, ¿no?, estamos hablando de un tipo de riesgo similar, pero sí que presenta una serie de diferencias, como puede ser el menor tamaño de los dispositivos. Por ejemplo, las pantallas son más pequeñas si vamos a hacer un uso más intensivo de estos dispositivos. También una pérdida de control de la localización del trabajador, el estar físicamente en otro sitio, una tendencia a estar más expuesto por ser los horarios, digamos, de alguna manera más flexibles. Eso a su vez hace que podamos estar más expuestos, o también porque además con este tipo de dispositivos no solo hacemos un uso laboral, también hacemos un uso personal de ellos. Entonces va a haber ahí una doble exposición, la laboral y la personal, que digamos, ¿no?, que podamos hacer, y eso va a implicar también una conexión pues permanente, ¿no?, tanto en el entorno pues laboral como privado. Entonces implicará seguramente pues una mayor fatiga mental y también un comportamiento posiblemente más sedentario, ¿no?, por el reiterado uso de estos dispositivos. Digamos que esos podrían ser los puntos un poco más a tener en cuenta desde esta esfera de riesgos ergonómicos, ¿no? Lógicamente, ya lo comentaba Encarna, efectivamente tenemos también una serie de beneficios, sobre todo cuando hablamos del teletrabajo. Pues tenemos una mayor flexibilidad que nos va a permitir conciliar mejor la vida personal, familiar y laboral. Tenemos también una gestión del tiempo de trabajo y de los descansos, digamos, más flexible. Podemos racionalizar los horarios de otra manera. Puede aumentar la productividad, y incluso pues hay ahorro de costes, retención del talento. Bueno, hay una serie de ventajas que están claras, ¿no?, y que por eso, pues digamos que ese impulso que ha recibido el teletrabajo pues parece que viene para mantenerse, ¿no? Pero a su vez, y como ya también comentamos, hay una serie de factores de riesgo que, digamos, como nueva forma de organizar el trabajo y como una herramienta más que tenemos, tendremos que adaptar para que no supongan, ¿no?, que no supongan un riesgo, que no se materialice, digamos, de alguna manera. Entonces ahí tenemos, pues eso, los largos periodos con pantallas de visualización, más sedentarismos por el tipo de, bueno, asociado al tipo de trabajo, ya que ya tenemos menos desplazamientos, sobre todo si estamos hablando del teletrabajo, mayor aislamiento, límites más difusos entre el trabajo remunerado y la vida privada, y otros factores asociados también al estrés, tecnoestrés, horario continuo, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, en este marco es donde, digamos, se centra esta campaña que hemos hecho, que ya, bueno, que ya comentaba, va de la mano con otra que hemos hecho específica sobre teletrabajo, y donde ahí también se toca la esfera psicosocial, y esta otra se centra más en la parte de riesgos ergonómicos y bueno, sobre todo en cuando utilizamos este tipo de dispositivos móviles, ¿no? Que es donde puede además variar un poco este tipo de aspectos con respecto al que estamos, digamos, ya más acostumbrados en oficina, o que lo tenemos como más regulado, la formación, digamos, más establecida de alguna manera, ¿no? Entonces hay que llevarnos esto también a, digamos, a los otros lugares, ¿no? Bien sea en casa, bien sea en ese desplazamiento que tengamos que hacer. Entonces, bueno, hay que partir de la postura de trabajo sentado, de pie o sentado, pero bueno, la más habitual es la de trabajo sentado, aunque sí que se recomiendan los puestos donde podamos hacer esos cambios. Hoy en día ya es más habitual con los escritorios elevables, ¿no?, que podemos hacer esa variación entre trabajo y de pie sentado, pero bueno, básicamente es la postura de referencia, la postura neutra, y hacia esta postura es hacia la que deberemos de tender, digamos, tendremos que intentar que con los otros dispositivos también tener esta postura de referencia, ¿no?, la que ya conocemos, que es decir,
que el conjunto de mesa y de silla nos permita, por supuesto, los cambios de postura, una postura cómoda, pero además donde podamos tener los pies apoyados, bien en el suelo, bien en un reposapiés, donde podamos tener la espalda recta y apoyadas en una silla con buen soporte lumbar, el cuello sin flexionar, para lo que tendremos la altura de la pantalla, más o menos a la parte superior, a la altura de los ojos, de forma que nos permita no tener que hacer extensión y flexión del cuello, y bueno, mantener unas distancias adecuadas para una lectura cómoda y también para tener, por ejemplo, los antebrazos pues, apoyados, ¿no?, sobre la mesa, y de esta forma, bueno, tender hacia esta postura que ya conocemos, la de referencia. Entonces, bueno, colocaremos la silla también, como ya sabemos, quiero decir, poniéndola, pues bueno, a la altura de las rodillas, la ajustaremos el respaldo para que nos quede bien apoyado sobre el soporte lumbar y con un poco de espacio entre las piernas. Y después, pues bueno, una vez ajustada, si la mesa no es elevable y no la podemos ajustar, entonces lo que tendremos es que subir la silla hasta que nos quede los brazos cómodamente apoyados sobre la mesa y usar reposapiés, ¿no?, si es necesario. Bueno, es un poco la postura de siempre de referencia, pero que recordamos, porque cuando usamos otro tipo de dispositivo, vamos a pasar ahora, por ejemplo, al caso de un portátil, lo que tendremos es que intentar acomodarlo a esta postura lo máximo posible. Es decir, pues por ejemplo, si teletrabajo y en casa tengo para trabajar un portátil, lo ideal es que yo le acople una pantalla donde pueda, digamos, optar por esta posición, elevarla que me quede a la altura de la vista para no flexionar el cuello y poder tener una separación suficiente de la pantalla. Si es un uso más puntual y no dispongo de pantalla, pues bueno, usaré un soporte para el portátil de forma que lo pueda inclinar y a su vez la propia pantalla del portátil también me quede más elevada y no tenga que flexionar el cuello. Y lo que sí que será necesario, que use un teclado y un ratón externos para poder acomodarlo a esas distancias y también poder acomodar con los brazos vamos, apoyarlo sobre la mesa, tenerlos apoyados y también por las distancias de los teclados, que lógicamente pues van a ser mucho más cómodas, ¿no? Es decir, tendremos que intentar adaptarlo de forma que se parezca lo más posible a la postura de referencia habitual que conocemos con un ordenador pues, de sobremesa o bueno, con el dispositivo tradicional. Entonces, en general, con todos los dispositivos, pues intentaremos colocarlos pues eso, a una altura que nos permita no tener que flexionar demasiado el cuello y, lógicamente, ahora lo vemos, pero con otros dispositivos como la tableta o el smartphone, esto va a ser más complicado, con lo cual el uso que hagamos va a tener que ser un uso puntual, ¿no? No puede ser un uso intensivo de una jornada laboral con estos dispositivos porque no vamos a conseguir acomodarlo. Pero dentro de lo posible, en el uso que tengamos que hacer, pues intentaremos también, pues bueno, no usar la tableta encima de las piernas, sino colocarla también en un soporte, elevarla un poco para que nos quede a una distancia cómoda y un poco elevada. Las hay ya incluso ahora con teclado para que sea más cómodo. Si es como lectura, pues subirla incluso un poco más a la altura de la vista e intentar acomodarla también, pues digamos, a esa posición de referencia. Y bueno, con el móvil, pues, usado como teléfono normal, pues si es posible, con auriculares y micrófono, pues es lo ideal porque nos deja las manos libres. Además, incluso nos permitirá movernos y hacer unas pausas, levantarnos y romper con ese sedentarismo, con lo cual incluso puede ser muy beneficioso en este sentido. Y bueno, ya como uso como dispositivo, pues también tendremos que limitarlo, digamos, a un uso pues lo más racional y controlado posible, ¿no? Pues bueno, dentro de eso, pues intentar apoyar también los brazos, no sostenerlo en el aire, porque va a ser una postura más neutra. Nos van a obligar a realizar movimientos repetitivos bastante forzados. Escribimos además a una velocidad para esa articulación elevada. Entonces, bueno, va a ser interesante hacerlo de esta manera y bueno, eso, para el uso un poco imprescindible que le tengamos que dar, digamos, dentro de la jornada laboral, ¿no?
sería, bueno, un poquito esta la idea en lo referente a la postura de trabajo. Con relación a la fatiga visual, bueno, pues aquí como con los dispositivos tradicionales, ¿no? El uso intensivo de pantallas, en este caso estamos hablando de puestos de trabajo donde vamos a hacer un uso muy continuado y muy intensivo de las pantallas, bueno, pues nos puede llevar un poco al síndrome de fatiga ocular, que es esos efectos de la fatiga, el cansancio ocular, ardor, sensibilidad en los ojos, el ojo rojo y bueno, incluso a veces dolor de cabeza o sensación de ojo seco. Entonces aquí tendremos que intentar, sobre todo, pues hacer pausas, aunque sean cortas, pero relativamente frecuentes, ajustar en lo posible el tamaño de la letra, regular el brillo y el contraste de la pantalla a una lectura cómoda, colocarla también perpendicular a las fuentes de luz, ¿no? Para evitar los reflejos y alternar, pues bueno, en lo posible, pues esos trabajos de pantalla con otro tipo de trabajos donde no sea tan intenso ese uso, o tareas, ¿no? Dentro de nuestro puesto de trabajo, intentar alternarlo en lo posible, ¿no? Luego, dentro de estas pausas podemos aprovechar también para hacer algún ejercicio de relajación de la vista, como puede ser simplemente pues mirar un poco a lo lejos, al horizonte, escenas lejanas, o realizar ejercicios de palmeado, ¿no? Situando con los ojos abiertos las manos un poco sobre los ojos para descansarla así unos segundos, o bueno, o la regla un poco que es lo mismo del 20, que le llaman del 20-20-20, que será pues descansar cada 20 minutos, unos 20 segundos y mirando también pues a escenas más o menos alejadas, ¿no? Sería un poquito las recomendaciones también habituales. Y luego tenemos otro factor que también es muy importante y que incluso se puede acrecentar cuando además estamos hablando de entornos como puede ser el del teletrabajo, etcétera, donde todavía el sedentarismo, la falta de actividad física puede ser mayor. Con lo cual, este es un riesgo que también tendremos que tener en cuenta porque no solamente, digamos, es importante la actividad física que realicemos a lo largo del día. El pasar muchas horas sentados, sentadas, también va a hacer que aumente ese riesgo por el propio sedentarismo, ¿no? Los últimos estudios dicen que no solamente importa la actividad, que importa, claro, física que hagamos, pero también el tiempo de forma continuada que pasamos sentado, con lo cual va a ser interesante que rompamos esos periodos de tiempo sentado, pues realizando también estos descansos, aprovechar para levantarnos, hacer pausas más activas dentro de las pausas que hagamos y cambiar el tipo de tarea para cambiar también, aliviar molestias musculoesqueléticas y cambiar de posición y de postura, intentar adquirir nuevos hábitos para que, digamos, de una forma más rutinaria hagamos esos cambios de alguna manera de posición, de postura. Como decíamos, ¿no? Es porque hay que seguir las dos estrategias, tanto aumentar la actividad física si tenemos un ritmo de vida muy sedentario, como reducir el sedentarismo, es decir, el tiempo que pasamos sentados. Y en este tipo de trabajo, pues lo habitual es que pasemos bastante tiempo sentados. Por eso comentaba antes, pues es interesante un puesto de trabajo, por ejemplo, donde podamos elevar la mesa y tener tiempos de posición de pie y sentado. Es interesante hacer pausas donde esas pausas además sean activas y aprovechemos para movernos un poco, o tener algunos trucos para levantarnos más a menudo, ¿no? Pues como decíamos, con los auriculares, por ejemplo, pues las llamadas telefónicas mejor las podemos hacer levantándonos y aprovechando para movernos, ¿no? Sería, por ejemplo, algún otro tip. En línea con esto tenemos una campaña más o menos reciente que se titula además así, Muévete y reduce el sedentarismo en la oficina, y aunque se hizo pensada para la oficina, es perfectamente aplicada igual en otros casos como pueda ser el del teletrabajo o en otra situación, porque aplicaría lo mismo, ¿no? Y lo que nos quiere es un poquito recordar, pues eso, tener, digamos, algunos, por llamarle de alguna manera, trucos para intentar
recordar que nos tenemos que levantar más a menudo, pues adquirir esos nuevos hábitos que de alguna forma hagan que nos levantemos más a menudo, como, pues bueno, a lo mejor me levanto cada vez que voy a beber agua, pues aprovecho y me levanto y es una forma que ya sin tener, digamos, que pensarlo lo puedo hacer, o tener la papelera un poco más lejos para levantarme a ir a tirar algo en esta línea, ¿no? De forma que ese tiempo sentado se disminuya. Y bueno, nada, aquí simplemente os muestro la que os comentaba de teletrabaja con prevención, que está centrada ya en el teletrabajo y donde aparte de también del aspecto ergonómico, también tenemos en cuenta ya tanto el trabajo aislado como el tema del estrés, ¿no? Y el bienestar mental, que también es muy importante en este tipo de organización diferente del trabajo y que además últimamente, pues bueno, ha cobrado mucha más importancia, ¿no? Porque hemos sido mucho más los que nos hemos incorporado, ¿no? Al mundo del teletrabajo. Y bueno, nada, ya para finalizar, y en línea con esta parte del teletrabajo y de la esfera psicosocial, también tenemos otra campaña que, bueno, que le hemos llamado Adiós Estrés y también con unas pautas para llevar un poquito mejor, digamos, ese tema que, digamos, que se adapta también muy bien a esta parte, o la salud, que también va en esta línea, ¿no? Nada, pues y ya con eso finalizo. No sin antes pues, agradeceros vuestra presencia, vuestra participación y a los de mi compañero de jornada, por supuesto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Chus, por tu intervención, por presentar esta nueva campaña de LISGA. Y vamos a continuar ya sin más demora con la siguiente intervención. En este caso será Carlos Maya Santa Cruz, consultor en prevención de riesgos laborales del Departamento de Prevención y Desarrollo de la Cultura de la Salud de la Subdirección General de Prevención, Calidad y Comunicación de Fraternidad MUPRESPA, quien haga la siguiente intervención. Nos hablará del smartphone como fenómeno sociológico y por qué no podemos vivir sin él, y nos comentará también los daños físicos y psicológicos asociados al uso del smartphone y algunos tips para usar de forma saludable nuestro smartphone. Así que sin más pausa ya, Carlos, cuando quieras, adelante. Muchas gracias, Alberto. Buenos días a todos. Gracias también a Encarna, a Chus y, por supuesto, a Lisga por contar con nosotros, con Fraternidad MUPRESPA, para participar en este webinar. Voy a compartir mi presentación, si me permitís. A ver. Bueno, Chus ahora ya ha empezado, en su anterior ponencia, ha comenzado a vislumbrar algunos de los riesgos que están presentes en el uso del smartphone, ¿no? Y en los siguientes minutos, pues vamos a ver un poco más en profundidad, aunque bueno, el tiempo es limitado, los riesgos a los que estamos expuestos cuando manejamos algo tan habitual como es ese cacharrito, ¿no?, de apenas 200 gramos que siempre llevamos con nosotros, que es el smartphone, ¿no? Os voy a poner en una situación que es, bueno, cualquier día de vuestra vida vais a trabajar, cerráis la puerta de vuestra casa y cuando ya lleváis unos minutos de camino al trabajo, veis que os dais cuenta de que no lleváis el móvil. ¿Qué hacéis en ese caso? ¿Volvéis a por él a casa? Porque, bueno, os sentís más seguros. Bueno, estaría bien hacer una encuesta, ¿no? Para ver quiénes de vosotros volvería a casa a recuperar el móvil, ¿no? Para no estar todo el día sin él. Yo particularmente confieso de que volvería a casa por él. Es decir, es más, creo que este caso de que se me olvide salir de casa sin el móvil, creo que no se me daría porque precisamente lo que hago antes de cerrar la puerta es comprobar en mi bolsillo que se encuentra el móvil, con lo cual veo difícil que en algún momento se pueda dar este caso, pero sí, yo confieso que si se diera, volvería a casa. ¿Y cómo vamos a salir de casa con las innumerables ventajas que nos ha aportado el smartphone? No sé si recordáis que hace años, si queríamos llamar fuera de casa, pues teníamos que recurrir a eso que ya apenas se ve, que es una cabina de teléfono, ¿no? O si queríamos escribir a alguien, mantenernos en contacto de forma escrita, no nos queda más remedio que enviar una carta, ¿no? Que esa es una carta, ¿no? Ya los jóvenes ahora ni cómo enviarla, ¿no? Ni cómo poner un sello. O si queríamos poner música, escuchar música en nuestro trayecto al trabajo, por ejemplo, tendríamos que recurrir a dispositivos externos, como puede ser el caso del iPod, que esto ya es algo muy moderno, pero si no más para atrás, pues seguramente ya recordaréis el Discman o incluso el Walkman, ¿no? Todavía más tardíamente. Hoy en día tampoco hace falta ya recurrir a un kiosco de prensa para estar informados. Tenemos toda nuestra información, incluso demasiada, lo que se llama infosicación, en nuestro smartphone.
O cuando íbamos de vacaciones y llevamos nuestra cámara analógica, nuestro carrete y empezamos a hacer fotos sin saber si las fotos habían salido bien, si iban a salir veladas, si habían cogido bien el encuadre. Y hoy en día, pues podemos echar fotos a cualquier cosa y enviarla instantáneamente y compartirla con nuestros contactos, ¿no? Operaciones bancarias, ¿no? Hoy en día, pues ya está muy estandarizado el pago por el móvil. ¿Hace cuánto no vamos a una sucursal bancaria? Vamos solamente cuando ya no queda más remedio, cuando no queda más obligación. O, cómo no, la forma en cómo ha cambiado la forma de relacionarse el smartphone, ¿no? Y es que los datos así lo refrendan. Es decir, en España ahora mismo hay 56 millones de líneas móviles activas en España, es decir, más que habitantes. Con lo cual hay 116 líneas por cada 100 habitantes. Y en el año 2017 se superó un hito que se sabía que se iba a conseguir, pero bueno, fue en ese año cuando se superó el número de líneas móviles por encima del número de habitantes en todo el mundo. Teniendo en cuenta que hay una gran parte de la población, sobre todo en países tercermundistas, que no tienen acceso a los móviles, ¿no? Es la otra parte del mundo la que acapara el mayor porcentaje de uso de móvil, ¿no? O aquí en España, el 97% de los hogares cuenta con un móvil, al menos un móvil, ¿no? En 2011, por ejemplo, era el 90%, con lo cual la tendencia es creciente y creciente. Y sobre todo un dato ahí, que si lo pensáis y reflexionáis sobre ello, lleva toda la razón, que es que el 90% de las personas no se separa de su móvil más de 1 metro en todo el día. Es decir, pensad durante el día, en qué momento del día tenéis vuestro móvil más allá de 1 metro. Posiblemente casi ni para dormir, ¿no? Porque muchas veces lo dejamos incluso en la mesilla de noche, ¿no? Entonces hemos visto, bueno, que el smartphone, queramos o no, forma parte de nosotros, nos ha aportado innumerables ventajas, nos ha hecho la vida más fácil, más cómoda. Llega un momento en que casi no podemos vivir sin él por todas esas ventajas que nos aporta, pero no tiene riesgos. Bueno, pues vamos a ver, efectivamente, también como ha adelantado Chus antes, pues sí que tiene una serie de riesgos que vamos a valorar, ¿no? Y uno de los principales riesgos es el de las posturas forzadas y los movimientos repetitivos. Seguramente algunos de nosotros hemos adoptado en un momento particular una postura muy parecida a la que tiene la chica de la imagen, ¿no? Con el cuello y la espalda totalmente encorvada y solamente nuestra vista obcecada en la pantalla de nuestro smartphone, ¿no? O al manejar, al teclear en nuestro smartphone, pues bueno, la velocidad con la cual manejamos los dedos, ¿no? Y esto ya tiene una nomenclatura que es lo que se denomina el text neck o el síndrome del cuello roto, ¿vale? Que es la conjunción de la palabra de testing en inglés, de teclear, mandar un mensaje, y neck de cuello, ¿no? Y es que la cabeza del ser humano en la vertical más o menos tiene un peso de unos 5 o 6 kilos actualmente, ¿no? En el momento en que la inclinamos hacia adelante para visualizar el móvil, el peso que soporta nuestro cuello ya no son esos 5 o 6 kilos, sino que va aumentando, ¿vale? De tal forma que, como veis en la imagen de la izquierda hacia la derecha, a medida que inclinamos mayor la cabeza, ese ángulo es mayor, también el peso que soporta nuestro cuello, nuestras cervicales, aumenta muchísimo. De tal forma que si inclinamos la cabeza unos 30 grados hacia adelante, el peso asimilable es de 18 kilos. Si lo aumentamos hasta 45 es 22. Y si lo inclinamos más todavía hasta un ángulo de 60 grados, postura muy habitual cuando manejamos el móvil, puede llegar a ser hasta de 27 kilos, ¿vale? Lo que soporta nuestro cuello. De tal forma que esto, ¿qué es lo que produce? Bueno, pues esto produce pues, tensión en nuestras cervicales, desviación en la columna, dolor de cabeza y también por esta misma postura de que tenemos el pecho encogido, pues nos dificulta la respiración. Hay también otro término, que aunque es una broma, pues no lo es. La whatsappitis es un término coloquial que cada vez se utiliza más entre los médicos y los fisioterapeutas. Y es esa patología derivada del uso de los dedos y las articulaciones, como pueden ser las muñecas y el codo, al hacer pues, un uso prolongado del móvil, ¿no? Y teclear constantemente en nuestro móvil. Eso puede derivar en una serie de daños, como pueden ser pues, diferentes tendinitis en dedos, muñecas y codos, síndrome del túnel carpiano, artritis, inflamación y dolor de articulaciones, entumecimiento, rigidez, incluso sensación de calambre, ¿no? en las articulaciones. Yo creo que eso también, pues cuando hemos manipulado el móvil de forma prolongada, más de uno y más de dos, seguro que lo hemos experimentado, ¿no? Tener sensación de rigidez en las muñecas y de pesadez, ¿no? en las articulaciones. Otro gran enemigo del
del smartphone son nuestros ojos, ¿no? O una de las grandes víctimas, ¿no? Tened en cuenta que ahora mismo utilizamos más pantallas que nunca en la historia de la humanidad. Es decir, si nos comparamos con nuestros abuelos, que apenas utilizan pantallas, hoy es todo lo contrario. Pasamos unas 11 horas al día con pantallas, bien sean de un portátil porque estamos trabajando, un monitor, o luego cuando llegamos a casa que prolongamos utilizando pues smartphone, tablet o televisión, ¿no? Lo cual al final pues da el dato que llama la atención de 167 días al año mirando una pantalla. Es lo que se conoce como screen pollution, ¿no? O lo que se viene a traducir como contaminación de las pantallas o algo así, ¿no? Y esto es lo que se produce cuando la luz que emite la pantalla del smartphone da hacia nuestros ojos, sobre todo la luz azul, que es esa parte de la luz de los móviles más perjudicial, que tiene un tipo de frecuencia más perjudicial para nuestra vista y que puede dar lugar a la degeneración macular asociada a la edad. Es decir, anticipar problemas que antes se daban a mayor edad, pues ahora está viendo que se están anticipando. Y cuando manejamos el móvil, y sobre todo en un entorno oscuro como el de la imagen, ¿no? En el que solamente la única fuente de luz es la propia de la pantalla del smartphone, al final, ¿qué podemos sufrir? Pues podemos sufrir sequedad de los ojos, enrojecimiento, dolor de cabeza, visión borrosa o la generación de ciertas patologías oculares como puede ser la miopía. Y otro también de los grandes afectados por el smartphone es todo aquello que tiene que ver con las alteraciones del sueño. Tened en cuenta que España es uno de los mayores consumidores de opiáceos y de hipnosedantes, pues porque hay muchas personas que tienen problemas para conciliar el sueño y problemas para dormir, ¿no? Si esto encima le añadimos que el smartphone muchas veces se convierte en un enemigo para conciliar el sueño, pues tenemos la tormenta perfecta, ¿no? Es lo que se nombra también como bumping, ¿vale? En término inglés, que viene de la conjunción entre la palabra vampir, de vampiro, y testing, pues de teclear en el móvil, ¿no? Es esa situación en la cual pues manejamos el móvil cuando ya estamos incluso metidos en la cama, ¿no? Y justo antes de apagar la luz y aprovechamos esos minutos pues, para ver, responder el último WhatsApp, ver el último correo, consultar las redes sociales justo antes de que nos haga una estimulación cerebral, cuando nos tenemos que ir a dormir a la cama, lo que necesitamos es precisamente lo contrario, no estimularnos, sino estar más relajados. Y también nos aporta, la propia pantalla de la luz, como he visto antes, una luz artificial que choca de frente con la oscuridad necesaria para conciliar el sueño, ¿no? Por no hablar, por supuesto, de que si dejamos el móvil con sonido, podemos recibir notificaciones que nos hagan levantarnos en mitad de la noche. Y sobre todo hay que tener en cuenta que el 80% de las personas lo último que hace antes de acostarse y antes de apagar la luz es mirar el móvil. Al final todo eso se traduce pues, en una mala calidad del sueño, una alteración de los ciclos del sueño, insomnio, en general una falta de descanso y que al día siguiente lo que puede hacer es una dificultad en la concentración. Pongamos en el caso de trabajadores que al día siguiente pues, tienen que ponerse al frente de una máquina o que tienen que manejar algún tipo de grúa, ¿no? En construcción, imaginar, y que por esta falta de sueño, esta falta de descanso, no está plenamente concentrado en su tarea y puede ocasionar accidentes laborales. Esta campaña es de Multiópticas, seguramente conoceréis la empresa, es la cadena, ¿no? de ópticas, y han hecho una campaña muy original que dicen que los monstruos se han tenido que buscar otro trabajo, porque ya los niños no les quitan el sueño a los monstruos, sino que se lo quitan los móviles, ¿no? El uso del smartphone en esas horas en las cuales ya tienen que estar durmiendo y que sin embargo están en la cama pues chateando con un amigo o jugando en red con el móvil o lo que sea, ¿no? Es una campaña bastante original y me llamó la atención y la quiero compartir aquí con vosotros para que la veáis, ¿no? Y llegamos a uno de los grandes riesgos que ha implantado o que ha traído consigo el smartphone, ¿no? Los riesgos psicosociales. Seguramente que ya os habéis encontrado con una situación parecida a alguna de estas tres que os pongo, ¿no? Cuando pasamos delante de un grupo de chavales, ¿no? Y vemos que cada uno está utilizando el smartphone y sin hablar entre ellos, ¿no? Sin haber comunicación verbal, visual y personal entre ellos, ¿no? Supongo que estarán hablando entre ellos por WhatsApp, no lo sé, nunca lo sabremos, ¿no? O cuando vamos en transporte público, en tren, autobús, y vemos que la mayoría de las personas va metida en su mundo utilizando su móvil, ¿no? O cuando quedamos con alguien y muchas veces no tiene que llamar la atención, oye, que no me está haciendo caso, que está más atento al móvil
que la que estoy diciendo, ¿no? Bueno, son situaciones cotidianas que todos en mayor o menor medida hemos experimentado y que han dado lugar a que a nosotros, a esta generación, en este momento de la historia, ya se nos conozca como los Homo sapiens, ¿no? Se piensa que la invención del smartphone, la irrupción del smartphone, ha tenido una importancia tan importante como en su día lo fue la invención del fuego en aquel momento. ¿Por qué? Porque nos ha cambiado completamente la vida, ¿no? Y eso también ha hecho que hayan aparecido una serie de riesgos psicosociales que antes también teníamos, pero que con el smartphone se ha potenciado y se han pues, duplicado o triplicado. Uno de los principales riesgos psicosociales es el tecnoestrés. ¿Qué os voy a contar yo del tecnoestrés si yo lo he sufrido justo antes de entrar a este webinar? Antes de entrar a este webinar, cuando tenía todo preparado para entrar, me ha empezado a dar problemas de ordenador, no podía entrar al webinar, se me ha quedado bloqueado, he tenido que reiniciar varias veces y he sufrido en primera persona lo que es el tecnoestrés, ¿no? Y bueno, voy a decir lo que yo he experimentado. ¿Qué he experimentado en esos minutos en los cuales veía que no llegaba tiempo a conectarme a este webinar? Bueno, pues he sufrido ansiedad, nerviosismo, el corazón me latía a 1000 por hora, he sufrido frustración, ira, ganas de tirar el ordenador contra el suelo, en fin. Bueno, pues eso que yo hoy he sufrido de forma puntual, hay trabajadores que lo sufren de forma cotidiana. ¿Por qué? Pues porque no tienen esa capacidad o esa adaptación a las nuevas tecnologías, ¿no? Y esto que yo he sufrido hoy, pues lo sufren constantemente, ¿no? Y al final derivan también en cuadros pues, de tecnoansiedad o de tecnofatiga. Tengamos en cuenta una cosa, la pandemia ha sido la gran precursora del teletrabajo, que en nuestro país hasta ese momento era algo minoritario, ¿no? Pero el teletrabajo también ha incrementado exponencialmente el tecnoestrés. ¿Por qué? Porque prácticamente de la noche a la mañana millones de trabajadores se pusieron ante su ordenador solos ante el peligro, ¿no? Y si todos recordamos aquellos primeros días en los que estábamos en casa confinados y teletrabajando, pues todos recordamos esas incidencias que teníamos pues, para conectarnos a la VPN, que si el Zoom no me funciona, que si no puedo hacer carpeta de red, en fin, multitud de factores que hicieron que todos experimentamos en el momento de nuestra vida, justo en aquellos meses de confinamiento sobre todo y de teletrabajo, lo que era el tecnoestrés, ¿no? Y ahí está el dato, es decir, según el informe de observaprl.org, el 65% de los trabajadores encuentran muchos obstáculos trabajando con las tecnologías de la información y la comunicación. Asociado también al tecnoestrés se encuentra la brecha digital. No sé si recordáis, seguro que sí, una campaña reciente que decía la de soy mayor, no idiota, ¿no? Que impulsó un médico jubilado, pues un poco como protesta, ¿no? Cuando acudía a una entidad bancaria y todas las gestiones se las derivaban a hacerlas a través del cajero automático o a través de la app del móvil. Y claro, él, sin esos conocimientos, pues se sentía abandonado, se sentía que no tenía los conocimientos suficientes como para abordar las operaciones bancarias que quería hacer, ¿no? Y entonces, bueno, impulsó esa campaña que se llama Soy mayor, no idiota, porque, bueno, hay una gran parte de la población que sí que utiliza y está acostumbrada a utilizar el móvil. Prácticamente vamos a hablar del 90% de la población. Ya no vamos a hablar de los más jóvenes que nacen con un móvil debajo del brazo y con 2 años ya saben manejar prácticamente mejor que nosotros el móvil, casi se puede decir. Pero sí hay una pequeña parte de la población, sobre todo los más mayores, que están excluidos, que no están metidos en esta ola de las nuevas tecnologías. Son lo que se llaman analfabetos digitales. Pero ojo, todos podemos ser analfabetos digitales en algún momento, no solamente los mayores. Os pongo otra vez el mismo caso de cuando empezamos a teletrabajar en la pandemia. Cuando comenzamos conectados a Zoom, en aquel momento todos, en cierta o mayor medida, éramos analfabetos digitales. Nos encontramos ante algo nuevo que nunca habíamos hecho, ¿no? Y bueno, y no dejamos de tener ciertas dificultades. Por lo cual, sí es necesario tener cierta empatía con este tipo de población, porque ya digo, cualquiera en un momento podemos ser analfabetos digitales. La pandemia, pues a este tipo de población le dejó solos ante las pantallas. Seguramente que todos, cuando hacíamos aquellas videollamadas en el confinamiento con nuestros padres, nuestros abuelos, teníamos que empezar a explicarle cómo funcionaba, ¿no? Y hasta que por fin se podían conectar. Y bueno, al final, ¿qué es lo que supone la brecha digital? Pues un sentimiento de exclusión y de sentirse poco útil, ¿no? Sentirse al margen de la sociedad, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que ahora mismo en muchas empresas coexisten muchas generaciones, es decir, coexisten desde
trabajadores jóvenes que se han incorporado al mercado laboral con trabajadores más seniors que a lo mejor sí que pueden tener algún tipo de dificultad con las nuevas tecnologías, ¿no? Por eso, al final, hacia donde tenemos que ir, hacia donde tenemos que tender, es hacia una digitalización sostenible, que sea segura, responsable, universal e inclusiva, es decir, que no deje a nadie atrás, ¿no? Que acapare a la mayor parte de población que pueda ser, ¿no? Según un informe también, como dice ahí, de la campaña Levanta la Cabeza de Compromiso A3 Media, el 43% de los españoles carecen de competencias digitales básicas y el 40% de las personas mayores no han accedido nunca a Internet. Con lo cual, es algo que no hay que obviar, sino que al revés, ¿no? Hay que apostar por esa digitalización sostenible, ¿no? Y bueno, no sé cuáles son vuestros planes para este verano, si es playa o montaña, pero lo que es seguro es que va a ser pantalla, porque hasta incluso en vacaciones no nos podemos separar de nuestro smartphone, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque ahora mismo vivimos en un mundo hiperconectado, en el del always on, en el que siempre hay que estar atento a cualquier notificación que nos llegue al móvil, responderla de forma inmediata. Si no responde de forma rápida, parece, bueno, que te ha pasado algo, ¿no? Que no estás conectado y, bueno, parece que sucede algo importante, ¿no? Y tampoco ayuda en esa desconexión, ¿no? La fácil accesibilidad que hay al smartphone, ¿no? Hoy en día cualquiera puede acceder a su correo electrónico, puede acceder a consultar el grupo de WhatsApp del trabajo, en el cual ya no le permite esa desconexión durante las vacaciones, ¿no? Sobre todo por una sensación que tenemos cuando estamos de vacaciones, parece que algo se nos escapa, ¿no? Cosa que antes no sucedía. Cuando antes no existía el smartphone, te cogías las vacaciones, del día que te salías de la oficina hasta el día que volvías, y en todo ese periodo era difícil que tuvieras algún tipo de contacto con el trabajo, ¿no? Y al final, ¿todo en qué se traduce? Pues en un tiempo de ocio que se ve reducido y que al final es una falta de desconexión y de descanso, ¿no? Con lo cual, al final no dejamos de salir de ese bucle, de esa rueda de hámster en la cual vivimos todo el año, en la cual intentamos pedalear más y más rápido y vemos que ni aún así conseguimos salir del estrés diario, ¿no? Y un aspecto también muy importante es el ciberacoso laboral. Yo he puesto ahí como que es un riesgo emergente, pero realmente es un riesgo que ya, pues, el acoso laboral como tal, ya hay mucho tiempo entre nosotros. Lo único que el uso del smartphone, de las redes sociales y de nuevas tecnologías, lo que han hecho ha sido potenciarlo, ¿no? ¿Qué se entiende por ciberacoso laboral? Pues todo aquel tipo de difusión de rumores falsos en torno a una persona, a un trabajador, la difusión de vídeos o de fotos privados, la suplantación de la identidad de la víctima, la creación de perfiles falsos en redes sociales para derivarla, acceder a su ordenador, a su correo o enviar mensajes ofensivos o delirantes hacia la víctima. Para quien lo sufre, pues puede conllevar principalmente en estados depresivos, hasta incluso, como esa noticia que salió hace unos años, he obviado el nombre de la empresa, pero seguramente todos la recordaréis, era bastante conocida, de una trabajadora que se suicidó tras que se difundiera entre sus compañeros un vídeo de tipo sexual, ¿no? Ese es el extremo más grave, pero que por supuesto, como vemos, se produce, ¿no? Y cómo no, el smartphone tiene un protagonismo principal también en la seguridad vial. Es uno de los grandes desafíos y uno de los grandes retos y que ha puesto patas arriba la seguridad social. Perdón, la seguridad social, la seguridad vial, perdón. Seguramente si viésemos a un piloto justo cuando va a despegar o en el momento que está despegando manejar su smartphone, nos llevaríamos las manos a la cabeza, ¿no? Si viéramos al médico que nos está operando, a la vez que nos está operando, manejar su smartphone, pues igual, ¿no? Nos causaría un gran impacto. Sin embargo, todavía, aunque cada vez más, pero todavía no del todo, ¿no? Cuando vemos a alguien manejar el smartphone, pues sí nos genera una cierta inquietud, pero no está tan mal visto como este tipo de situaciones, ¿no? Yo creo que también todos de aquí, alguna vez por lo menos, hemos cogido el móvil, pues bien para responder una llamada, bien para ver el WhatsApp que ha entrado, lo cual conlleva un importante riesgo, como dice ahí, que es que enviar un mensaje, marcar o responder al móvil multiplica por 23 el riesgo de accidente, ¿vale? Al fin y al cabo son lo que se llaman las distracciones digitales, ¿vale? Y ahí están los datos que lo refrendan, es decir, el primer motivo de distracción al volante ya es el uso del smartphone, de la guantera, pero ya el primer motivo de distracción al volante es el uso del smartphone. En 2020 se produjeron 300 fallecidos por distracciones
Y detrás de los accidentes, el 28% tiene como origen las distracciones digitales, sobre todo debido al uso del smartphone. O que detrás de los fallecidos, un 33% de ellos tuvieron como origen el uso del smartphone. Por lo tanto, no, es decir, es habitual, ¿no?, encontrarse con campañas de DGT y no extrañar que la DGT cada vez impulse más campañas para concienciar sobre el no uso del móvil mientras se conduce. Campañas, por ejemplo, como esta, ¿no?, que voy a reproducir y espero que se pueda ver. Si al volante miras el móvil de vez en cuando, solo ves la carretera de vez en cuando. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Bueno, son campañas de sensibilización y, bueno, no solamente cuando conducimos, sino también como peatones, ¿no? Está el término de zombies, que es de la combinación de smartphone y zombie, que una definición 100% fidedigna de lo que es un zombie es el chico que se ve en el vídeo de la izquierda, ¿no? Es decir, aquella persona que va centrada en su móvil mientras va caminando y que sigue una ruta totalmente errática, que no se da cuenta de lo que sucede a su alrededor y que, bueno, incluso puede llegar a cruzar un paso de peatones sin ni siquiera mirar si viene un vehículo o no, ¿no? O, por ejemplo, en el vídeo de la derecha, que voy a poner ahora mismo a reproducir, en la cual esto hicieron un experimento, que fue poner una cámara en un paso de peatones de Madrid y se vio como en cada, como estaba el semáforo en verde, como en cada paso siempre había un grupo numeroso de personas que cruzaban mirando el móvil, ¿no? Esto se puede mezclar con que también el conductor que venga esté también mirando el móvil y ya tenemos el accidente, ¿no?, y la tragedia. Todo esto choca un poco, o para mí choca bastante, con la tendencia actual de los fabricantes de coches, que es crear o incorporar por lo menos pantallas cada vez más grandes en los automóviles, ¿no? Actualmente es raro el coche de gama media que vamos a comprar que ya no tenga una pantalla en la cual además podemos vincular el móvil y prácticamente hacer una extensión de nuestro móvil en la pantalla del coche, ¿no? ¿Esto qué significa? Pues al final no significa más que distracciones y distracciones y distracciones que pueden ocasionar accidentes. Y en clave laboral, bueno, pues el móvil ha supuesto una nueva fuente de distracciones. Si una persona de oficina maneja el móvil, bueno, pues a lo mejor el mayor riesgo que corre es equivocarse en el Excel, ¿no? Y que al final el dato que está buscando no dé correctamente. Pero si hablamos de trabajadores que están manipulando algún tipo de maquinaria o con que tengan algún tipo de tipo corte, de atrapamiento, ya la cosa cambia. Es decir, ya puede haber riesgo de amputaciones, puede haber riesgo de caídas al mismo nivel, caídas al sexto nivel, choques contra objetos, o cuando se maneja, por ejemplo, vehículos pesados y maquinaria, pues puede comprometer la seguridad incluso de terceros, ¿no? Son un poco estos ejemplos que he visto, que voy a poner aquí, en el vídeo de izquierda, que es una caída ya a distinto nivel, en la cual, pues, por ver el móvil cae a través de ese hueco, ¿no? Otro debate es si ese hueco tendría que estar protegido con una barandilla, que debería estarlo, pero bueno, ya el hecho de ir mirando el móvil provoca la caída, ¿no? O el vídeo que voy a poner a continuación en la derecha, en la cual, por ir mirando el móvil mientras maneja una carretilla elevadora, pues bueno, pues se lía una buena, ¿no? Bueno, como veis, la consecuencia es desastrosa, ¿no? Y otro también, ya lo comentaba antes también Chus, una de las patologías que ha derivado en el smartphone, en el cuidado de la salud, es sobre todo el sedentarismo. ¿Por qué? Porque nos ha hecho la vida más cómoda y, por lo tanto, más sedentaria, ¿no? Hoy en día tenemos aplicaciones que nos traen la comida a casa y eso pues nos evita el tener que hacer la compra, el tener que ir a cocinar, el tener que luego después limpiar la cocina, ¿no? O también un gesto muy habitual que es el de comer mirando al móvil. Es algo también que hacemos todo, yo creo, ¿no? Por un lado, cuando estamos comiendo el móvil lo que hacemos es perder la atención en lo que comemos, ¿no? Y no sabemos muy bien ni cuánta cantidad comemos
ni tampoco somos conscientes de cuántas veces masticamos la comida que estamos comiendo. Todo eso al final, ¿qué nos lleva? A un aumento de peso, aumento del colesterol, a un envejecimiento prematuro, a un riesgo de infarto o a convertirse en población de riesgo, ¿no? Por no hablar del doctor Google, ¿no? En el que todos alguna vez hemos consultado algún tipo de consulta médica, ¿no? Y nos hemos dejado guiar por el doctor Google más que por nuestro doctor o médico tradicional, ¿no? Y bueno, a pesar de todo esto, ¿por qué no podemos vivir sin el móvil, ¿no? Es decir, ¿por qué andamos así como en este vídeo, centrados en nuestra pantalla? Bueno, pues en gran parte porque es un dispositivo que sobre todo nos ha traído grandes o numerosas facilidades, comodidad, la inmediatez, ha servido como una herramienta social, nos ha hecho sentir seguros, es decir, ya si salimos con el móvil nos da cierta seguridad de que si nos pasa algo podemos notificarlo, si nos quedamos tirados con el coche, si nos pasa algo, de algún tipo de incidencia que podamos tener, y que sobre todo es fácil de usar. Esa persona que está ahí, que seguramente todos conoceréis, es Steve Jobs, el fundador de Apple, y lo que hizo él ya hace muchos años, visionó, o mejor dicho, casi que se puede decir que diseñó el presente que ahora mismo estamos viviendo. De tal forma que hay una frase que se dice, que es que tu hijo de 3 años sepa manejar un iPad, no es mérito de tu hijo que sea muy inteligente, sino es mérito de Steve Jobs, que hizo que la tecnología fuera accesible a todo el mundo y se pudiera implantar a todos los niveles, ¿no? Y es que hoy en día todos somos un poco nomofóbicos, es decir, ese temor a quedarnos sin móvil, ¿no? ¿Qué pasa cuando tenemos menos de un 15% de batería? O cuando no tenemos wifi cuando vamos a un sitio y no tenemos datos. Pues que nos sentimos agobiados, angustiados, ¿no? Y es que al final nuestro cerebro funciona por una serie de estímulos y de generación de dopamina. El móvil lo que hace al fin y al cabo es, cuando entramos a ver cualquier tipo de aplicación, de chat, de red social, es que gracias a cómo funciona, nos da nuestra reacción diaria de dopamina. En el momento que no tenemos o que necesitamos esa dopamina, ¿qué hacemos? Volver a entrar. ¿Vale? Hasta que otra vez la volvemos a necesitar y volvemos a entrar. ¿Qué pasa? Que aquello que nos hace sentir bien, pues parece que nunca es suficiente, ¿no? Sobre todo si lo tenemos tan fácilmente accesible como es en nuestra palma de la mano. Y de alguna forma nos hacemos adictos a todo aquello que nos hace sentir bien. Y es que al final el smartphone ha introducido cambios en aspectos básicos de nuestro cerebro que han conllevado miles de años de evolución. Aspectos básicos como puede ser la forma en cómo nos comunicamos. La comunicación verbal de toda la vida, gestual, contra la comunicación escrita, los audios, los emojis. El cómo aprendemos, ¿no? Ya ahora mismo tenemos una memoria instantánea. Nuestro poder de concentración se ha reducido muchísimo, a la par que utilizamos la concentración para nuestro móvil. Dosis pequeñas, pero frecuentes, ¿no? Y sobre todo ha cambiado el cómo nos relacionamos, ¿no? Esa persona que aparece ahí es Justin Rosenstein. Fue un ingeniero de Facebook que estuvo trabajando codo con codo con su fundador, con Mark Zuckerberg, y tiene, bueno, el gran hito de haber sido el creador del botón me gusta en Facebook, ¿no? Ese botoncito, cuando vemos una aplicación, pues perdón, cuando vemos algún post, le damos, pues bueno, para decir que nos ha gustado y esa persona lo recibe, ¿no? Y esta persona, Justin Rosenstein, ahora que ya está en Facebook, se arrepiente totalmente de haber creado ese botón. ¿Por qué? Porque dice que ha sido un generador de pseudo placer continuo y que lo único que hace dar son pequeños fragmentos de positividad artificiales. De hecho, él está totalmente en contra de redes sociales, no las utiliza, habiendo trabajado en Facebook, daros cuenta. Y también os recomiendo, si podéis, que veáis un documental en Netflix que se llama El dilema de las redes sociales, en la cual explica a la perfección cómo funciona, ¿no? Es decir, cómo funcionan esos algoritmos de redes sociales, cómo tienen un perfil totalmente nuestro, de nuestro yo digital, y cómo hacen todo lo posible para caer en esa red, ¿no? Es decir, como cuando llevamos tiempo sin utilizar el smartphone, pues sale una notificación de Facebook, de Twitter, de cualquier tipo de red social que tengamos, para llamar la atención y captar durante minutos nuestra plena atención. Y bueno, ya para terminar, sí me gustaría daros algunos tips saludables cortos que nos llevemos de aquí, ¿no? Al final, todos esos tips se reducen en uno solo, que es hacer un uso responsable, pues intentar reducir su uso. Lo primero que tenemos que saber es que ya nuestro smartphone contiene una serie de aplicaciones que nos guían
en torno a cuánto estamos utilizándolo, ¿no? Si vamos, esto es Android, pero para iPhone también tiene una aplicación parecida, incorporada ya en lo que es el propio teléfono. Si vamos a ajustes y vamos a esta parte de salud digital, podemos saber el tiempo medio de uso de la pantalla que hemos hecho durante varios días, ¿vale? O, por ejemplo, el número de bloqueos diarios que hacemos, ¿vale? A mí, por ejemplo, me ha salido la última semana una media de 77 de bloqueos diarios de la pantalla. Y también tenemos otra serie de aplicaciones dentro del smartphone que podemos utilizar. Está, por ejemplo, el modo de concentración, en el cual podemos seleccionar el periodo en el cual no queremos que nos entre ningún tipo de notificación al móvil, que nos pueda distraer, ¿vale? Incluso podemos filtrar qué tipo de aplicación queremos que nos llegue notificación o cuáles no, ¿vale? Tenemos también el proyector de la vista, que lo que hace es reducir el filtro azul que comentábamos antes, que era perjudicial para los ojos. Tenemos también el modo hora de acostarse, en el cual podemos definir por días a partir de qué hora queremos dejar de hacer uso del móvil, y lo que hace es que a partir de esa hora el móvil se oscurece y se reducen las notificaciones que nos llegan, ¿no? También un apartado de seguridad y emergencia, en la cual podemos meter una serie de datos médicos para que en caso de que sea necesario, algún médico, imagina que nos pasa algo en la calle, estamos inconscientes, pues un médico, un personal sanitario, sin necesidad de desbloquear el móvil, puede tener acceso a esta información, en la cual podemos meter pues, nuestro grupo sanguíneo, alergias, enfermedades que tengamos, y eso es muy útil para esa primera toma de contacto, ¿no? Para esos primeros auxilios que nos puedan prestar, ¿no? Y bueno, simplemente por cada río que hemos visto, 3 tips muy rápido por cada uno de ellos. Para evitar trastornos musculoesqueléticos, adoptar posturas ergonómicas, no como la de la chica, hacer una alternancia de posturas y utilizar ambas manos cuando estamos escribiendo. Para el screen pollution, es decir, esa fatiga visual que nos genera el móvil, fundamental, regular la intensidad de la pantalla, evitar que la pantalla nos pueda deslumbrar, sobre todo en entornos oscuros, y activar el filtro azul. Para que intentar conciliar mejor el sueño, lo que era el bumpy, no utilizar el móvil un par de horas antes de irse a la cama, no llevarse el móvil a la cama, ni dejarlo en la mesilla, no vale la excusa de que me sirve como alarma, también tenemos despertadores de toda la vida que nos pueden despertar, y utilizar el modo de no molestar. Para evitar el termoestrés, solicitar ayuda cuando sea preciso. Ya hemos dicho que cualquiera de nosotros en un momento dado puede sentirse analfabeto digital, formarse, ya que las nuevas tecnologías avanzan de forma rapidísima y también es un esfuerzo nuestro estar al día de todo ello, y también una organización del trabajo. Es decir, si prevemos que a una determinada hora vamos a utilizar una tecnología que se nos puede dar algún tipo de problema, pues planificarla para cuando podamos solicitar ayuda a algún compañero, a algún superior, etc. ¿Vale? Sobre la brecha digital, lo que he comentado antes, sobre todo hacer una tecnología inclusiva, hacer que las empresas hicieran un esfuerzo por aquellos trabajadores más senior y, lo he comentado antes, sobre todo empatía, ¿no? y prestar ayuda a aquellas personas que no están al mismo nivel que nosotros de conocimiento tecnológico. Para la desconexión digital, establecer una serie de horas o días sin móvil y reducir su tiempo de uso, y también que forme parte de la política de la empresa. Ya cada vez más empresas están incluyendo el derecho a la desconexión digital en sus convenios. Y también dar ejemplo, es decir, si yo soy el jefe o estoy al frente de un grupo de trabajadores, pues en la medida posible intentar no mandar mails, no mandar WhatsApp en festivos, en sábados, en domingos, cuando sabemos que está la persona de vacaciones, algo que sea estrictamente necesario y urgente, ¿no? En torno al ciberacoso laboral, pues incluirlo o adaptarlo al protocolo de acoso de la empresa, que la víctima notifique este caso, que no tenga miedo de notificarlo, que se visibilice, y sobre todo hacer una labor de formación, información y sensibilización. En cuanto al uso del móvil, pues la única tasa segura es la de 0,0, es decir, no vale mirar un segundo el móvil, porque ese segundo ya puede ser la diferencia entre tener un accidente o no tenerlo. Tener siempre en mente que nada es tan urgente para responder a un WhatsApp conduciendo, es decir, pensadlo y solamente os daréis cuenta de que no hay nada tan urgente, ninguna notificación que nos llegue tan urgente como apartar la vista de la carretera mientras vamos conduciendo, ¿no? Y nosotros también, en el otro papel, no cuando vamos conduciendo, sino cuando estamos fuera del vehículo, también podemos evitar accidentes, que es que si sabemos que una persona va conduciendo, si no es estrictamente necesario, pues no llamarle, ¿no? Porque ya solamente eso ya reduce mucho la concentración del conductor.
En cuanto al sedentarismo, pues no dejarse llevarse por las comodidades del smartphone y utilizar el smartphone en forma positiva. ¿Qué quiere decir esto? Pues hay muchas aplicaciones que fomentan el ejercicio físico y la alimentación sana. Bueno, pues podemos utilizarlas para evitar ese sedentarismo. Y en cuanto a no ser nomofóbicos, ¿qué podemos hacer? Primero, identificar el problema, es decir, hacer un autoanálisis de si somos nomofóbicos y hasta qué punto somos adictos o no al móvil. Y sobre todo, hacer un uso responsable del móvil que incluya un ayuno digital y periodos detox de desintoxicación del móvil, ¿no? Y bueno, hasta aquí los riesgos en cuanto al uso del móvil, pero ya para terminar, como última transparencia, también quería hacer una mención a los riesgos que hay antes del uso y después del uso. Un móvil en sí mismo son minerales, es decir, cualquier pieza que toquemos de un móvil tiene su origen en un mineral que se suele extraer normalmente de países subdesarrollados. Y en esos países subdesarrollados normalmente pues, las condiciones de trabajo son muy precarias, la vida de estas personas importa muy poco y en absoluto, en general, pues se tienen en cuenta las condiciones de seguridad y salud mínimas exigibles, ¿no? Y por otro lado, ese post-uso del smartphone que conlleva pues, a multitud de residuos, que es un auténtico reto para el medio ambiente, ¿no? Teniendo en cuenta los 56 millones de líneas móviles que hay en España, multiplicado porque cambiamos de móvil cada 2-3 años, imaginad la cantidad de residuos que se pueden generar en solo un año, ¿no? Por lo cual son dos grandes retos que también tenemos que enfocar, no solamente durante el uso del móvil que hemos visto en esta ponencia, sino tanto antes como también después, ¿no? Y sin más, pues muchas gracias y espero que haya sido de interés y que, bueno, por lo menos os hayáis llevado algo, ¿no? Con lo cual, haceros reflexionar. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Carlos, por tu interesante presentación. Creo que todos nos hemos visto reflejados en algunos de los ejemplos a los que hacía referencia, por lo que creo que nos vendrán pues muy bien esos tips saludables que nos has indicado. Ya sin más pausa, vamos a dar con la última intervención del webinar de hoy. Será Domingo Malmierca, profesor de la Cátedra de Comunicación Digital de Investigación y Formación del Instituto de Neuropsicología Aplicada y director de Prevención y Formación de la Fundación Forum Therapeutic. Nos hablará de las adicciones, de cómo afecta a nuestra neurona la conectividad digital y los buenos usos y riesgos de los excesos de la tecnología en el trabajo y en el teletrabajo. Domingo, tienes la palabra. Hola a todos. Os agradezco a Elisga, Fraternidad Mu Prespa y a todos los asistentes la oportunidad de comentar con vosotros algunas reflexiones. Lo primero que os quiero decir es que los riesgos, todos los riesgos que ha comentado Carlos y hemos todos reflexionado en ello, no se evitan automáticamente. Hay que hacer cosas para evitar los riesgos. Pero claro, si yo, por ejemplo, ahora digo, al lado de todo lo que nos acaba de explicar Carlos, que creo que la tecnología puede mejorar nuestra vida, puede aumentar nuestra motivación y hacernos más felices, podría ser que estamos en desacuerdo o que son distintos las maneras de pensar o de enfocar este asunto. No. Los riesgos, son muchos y hay que tenerlos en cuenta y han estado muy bien descritos por Carlos. Lo que pasa es que yo voy a poner el foco, como dicen, se utiliza hoy mucho en la política o en los periodistas la frase esta de como no puede ser de otra manera, no. Pues yo voy a hablaros de que puede ser de otra manera. Todo esto se puede cambiar. Y os voy a dar un tip saludable largo, no cortos, sino largo. Porque todo esto de lo que nos han hablado y de lo que hemos estudiado, por ejemplo, todos los temas de ergonomía son ergonomía referida a la parte más física. Y todos los temas, también Carlos ha hablado de parte física y de parte psicosocial. Pero todo se aloja en el cerebro. Y yo creo que puede ser de otra manera. La tecnología puede no afectar a nuestra dependencia. Y quiero que os llevéis un ratito después de esta sesión de felicidad. Y os voy a explicar por qué. Porque el buen uso no es no uso.
El buen uso es que pongamos esfuerzo en que pasemos a usarlas bien. Antes de poner el primer vídeo que os voy a poner y el único, que os va a dar una noticia que os va a hacer muy felices, y es que tenéis el cerebro de plástico, pero ahora os lo explicaremos. Yo tenía un amigo cuando tenía una hija recién nacida que íbamos de vez en cuando a una de las provincias de encima de Madrid y le iba a ver, y él se dedicaba a criar cerdos, a tener un restaurante de embutidos y se sigue ganando muy bien la vida. Pero cuando me veía llegar se ponía nervioso, porque yo era una persona que en un sábado llegaba con mi coche y le decía a mi hija al salir del coche, venga, sal del coche, mujer. Y me decía, oye, Domingo, ¿es sábado? ¿Tienes prisa en que tu hija salga del coche? Luego yo le decía, ¿cuándo comemos? ¿Y qué vamos a hacer esta tarde? Y me decía, ¿vas pegado al reloj? ¿Por qué no te quitas el reloj? ¿Por qué no lo tiras? Yo me levanto con el sol, me acuesto con la oscuridad, me comen los cochinos, hago chorizos y me va muy bien en la vida. Bien, es una opción. Yo no voy a tirar mi móvil. No voy a dejar de usar el móvil. Tiene riesgos. Nunca mejor descritos. No he visto nunca una sesión tan exhaustiva ni tan perfectamente descrita como la que acaba de impartir Carlos. Creo que todo eso hay que tenerlo presente. Y os voy a dar una buena noticia. Vamos a poner un vídeo ahora que os va a hacer entender por qué yo quiero mirar las cosas desde otro ángulo. Hey, it's me, Destin. Welcome back to Smarter Every Day. You've heard people say it's just like riding a bike, meaning it's really easy and you can't forget how to do it, right? Like many 6-year-olds with a MacGyver mullet, I learned how to ride a bike when I was really young. Everything changed geniuses and they like to play jokes on the engineers. He had a challenge for me. He had built a special bicycle and he wanted me to try to ride it. He had only changed one thing. When you turn the handlebar to the left, the wheel goes to the right. When you turn it to the right, the wheel goes to the left. And here he is, ladies and gentlemen, Mr. Destin Sandlin. First attempt riding the bicycle. Yeah. I couldn't do it. You can see that I'm laughing, but I'm actually really frustrated. In this moment, I had a really deep revelation. My thinking was in a rut. This bike revealed a very deep truth to me. I had the knowledge of how to operate the bike, but I did not have the understanding. Therefore, knowledge is not understanding. You're probably thinking, Destin's probably just an uncoordinated engineer and can't do it. But that's not the case at all. The algorithm that's associated with riding a bike in your brain is just that complicated. Think about it. Downwards force on the pedals, leaning your whole body, pulling and pushing the handlebars, gyroscopic precession in the wheels. Every single force is part of this algorithm. And if you change any one part, it affects the entire control system. I do not make definitive statements that often, but I'm telling you right now, you cannot ride this bicycle. You might think you can, but you can't. People think they're going to try some trick or they're just going to power through it. It doesn't work. Your brain cannot handle this. For instance, this guy, I offered him $200 just to ride this bike 10 feet across the stage. Everybody thought he could do it. Once you have a rigid way of thinking in your head, sometimes you cannot change that, even if you want to. What I did. It was a personal challenge. I stayed out here in this driveway and I practiced about 5 minutes every day. My neighbors made fun of me. I had many wrecks, but after 8 months, this happened. One day I couldn't ride the bike and the next day I could. It was like I could feel some kind of pathway in my brain that was now unlocked. It was really weird though. It's like there's this trail in my brain, but if I wasn't paying close enough attention to it, my brain would easily lose that neural path and jump back onto the old road it was more familiar with. Any small distractions at all, like a cell phone ringing in my pocket, would instantly throw my brain back to the old control algorithm and I would wreck. But at least I could ride it. My son is the closest person to me genetically, and he's been riding a normal bike for 3 years. That's over half his life. I wanted to know how long it would take him to learn how to ride a backwards bike, so I told him if he learned how to ride a backwards bike, he could go with me to Australia and meet a real astronaut. Are you gonna give up? No. Go ahead. This is how it starts. Look at this. This is such a big deal. Get up, you got it.
Did you see his brain get it? So he, in how many weeks have we been doing this? 2 weeks? In 2 weeks, he did something that took me 8 months to do, which demonstrates that a child has more neuroplasticity, am I even saying that right, than an adult. It's clear from this experiment that children have a much more plastic brain than adults. That's why the best time to learn a language is when you're a young child. Okay, now I'm in Amsterdam, a city that has more bicycles than people. The question is, can I ride a normal bike now? I mean, I've spent all this time unlearning how to ride a bike. It's backwards, it's backwards. This was one of the most frustrating moments of my life. I had ridden a normal bike since I was 6, but in this moment I couldn't do it anymore. I had set out to prove that I could free my brain from a cognitive bias. But at this point, I'm pretty sure that all I proved is that I could only redesignate that bias. After 20 minutes of making a fool out of myself, suddenly my brain clicked back into the old algorithm. I can't explain it, but it happened in a very specific moment. I got it. I'm back. Oh, click. Hold it, click. I got it. Okay, there it is. There was the moment. Okay, I can ride a bike. I felt like the only person on the planet who had ever unlearned how to ride a bike, and I couldn't articulate it to anyone because everybody just knew that you can't forget how to ride a bike. So I learned 3 things from this experiment. I learned that welders are often smarter than engineers. I learned that knowledge does not equal understanding. And I learned that truth is truth, no matter what I think about it. So be very careful how you interpret things, because you're looking at the world with a bias, whether you think you are or not. Muy bien, pues aquí estamos y ahora voy a compartir mi presentación, como todos, y os voy a trasladar los principales mensajes que yo he preparado para que reflexionéis en esta sesión. Fijaros que lo primero que podéis pensar en el vídeo que acabáis de ver es que lo que a un adulto cambiar la manera de montar en bicicleta le ha costado 8 meses, a su hijo pequeño le ha costado 2 semanas. Y eso no es porque el hijo sea ni más listo, ni con nuevos genes, ni nativo digital. Simplemente es más joven y su capacidad de aprendizaje es mucho mayor. Es lógico, los niños aprenden a una velocidad y en unas cantidades que, como sabéis, luego hasta el propio cerebro necesita irse liberando de neuronas y hace podas en su cerebro porque no nos cabe todo lo que en las distintas edades vamos aprendiendo. Para entender los efectos de la tecnología en el cerebro debemos conocer mejor lo que yo llamo el extraño orden de las cosas. Tenéis que conocer algunas novedades sobre nuestro cerebro. Por ejemplo, la buena noticia es la plasticidad que nos ha explicado este vídeo. Nuestro cerebro es como un plástico y cambia cada día. Cambia si yo me pongo a hacer ejercicios de bíceps, sé que se está desarrollando mi bíceps. Pues yo trabajando, yendo a trabajar tanto con teletrabajo como con trabajo, mi cerebro se está creciendo, pero creciendo de tamaño físico, a ver si lo entendemos. Es decir, el saber ocupa lugar. Cuantas más cosas meto en el cerebro, más desarrollo neuronal tengo y más redes neuronales elaboro. ¿Qué sucede en este momento de la humanidad que estamos viviendo con la involución de la tecnología? Pues que encima se ha desarrollado mucho la neurociencia y la neuropsicología y hoy conocemos lo que es el circuito de recompensa y que es la electroquímica. Y todo eso nos da un poco de miedo. Nos da miedo porque sabemos, como bien ha citado Carlos, que las cosas que nos gustan generan dopamina. Lo que pasa es que eso a veces lo explicamos de manera algo incompleta. Carlos incide en la dopamina para que sepamos todos que el móvil nos gusta y que las pantallas nos gustan, pero que algo nos guste no es malo en sí mismo. También nos gustan los macarrones y generan dopamina, también nos gusta dar un abrazo a nuestra abuela y eso genera dopamina en nuestro cerebro, nos gusta tener relaciones sexuales o nos gusta simplemente jugar. Todo eso siempre genera dopamina. La dopamina es la hormona del placer. Nos dice, mucho mejor
que el pobre Justin Rosenstein, al que me da mucha pena porque yo considero que el pulgar hacia arriba y el pulgar hacia abajo no es un invento del demonio que nos va a llevar a la condenación, sino que ha sido un invento que en muchas ocasiones nos ha ayudado a muchas personas a entendernos, por ejemplo, y entender muchos mensajes. Pobrecito, a él hoy se arrepiente, pues ya me apunto yo el invento de la mano hacia arriba y la mano hacia abajo, no pasa nada. Lo que hoy tenemos que saber es que hay novedades que influyen y que tenemos que conocer nuestras neuronas espejo y nuestras neuronas sociales. No os penséis que no os las explicaron en el bachillerato porque erais niños malos y dijeron, este no se lo vamos a explicar. No, 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 no. Las neuronas espejo se descubrieron, las descubrió un italiano, Giacomo Ricciolati, en 1996, y las neuronas sociales las acaba de confirmar su existencia, las descubrieron unos científicos franceses en el 2017 y las acaba de confirmar y su funcionamiento un japonés que se llama Tashumi Koru, que quiere decir que tenemos unas neuronas que solo se encienden cuando estamos con los amigos. Es decir, hay unas neuronas que disparan la dopamina, lo que nos gusta. Hay otras neuronas que enardecen nuestras realidades electroquímicas. Hay otras neuronas que nos llevan a imitar a nuestra mamá y a nuestro papá, que son las neuronas espejo, que las hemos aprendido en 1996. Y hay unas neuronas sociales que solo se disparan delante de un amigo. Por ejemplo, voy a hacer un paréntesis. ¿Por qué les caen bien a los jóvenes tantos influencers que a nosotros como adultos nos parecen un poco aburridos, pesados y excéntricos? Pues simplemente por lo mismo que a nosotros nos cae bien Rafa Nadal. Llevamos toda la vida tratando con Rafa Nadal. Es más, si nos cruzáramos ahora mismo con Rafa Nadal, le saludaríamos y le diríamos, hombre, Rafa, qué alegría verte, yo soy amigo tuyo. Y él diría, perdone, pero es que yo no le conozco. Bueno, ya, pero yo sí. No solo llevo años conociéndote, llevo años queriéndote y animándote y luchando contigo. Soy tu amigo. Está dentro de mis neuronas sociales, despierta mis neuronas sociales y me hace tratar a Rafa Nadal y a los chavales, a los influencers, de una manera distinta. Una manera que nosotros podemos entender, porque tratamos a las personas con las redes sociales de manera que nos guste, que nos hagan más felices. De hecho, lo que tenemos que tener más presente es cómo funciona el cerebro, porque a las neuronas, la utilización de móviles y de pantallas le afecta mucho, muchísimo, y son arriesgadas y peligrosas. Como podía parecerle peligroso en mi vida que yo usara reloj a mi amigo de... no quiero decir la provincia para que no se sientan maltratados, pero de una provincia del norte. Entonces, ¿cómo funciona el cerebro? El cerebro, para saber cómo funciona el cerebro, no tenemos que saber cómo funciona el lóbulo parietal, el lóbulo temporal, el occipital y el cerebelo, porque además eso, en realidad, aunque lo sepamos, no podemos ni casi se puede. Uno puede decir, voy a acceder a mi lóbulo parietal y voy a hacerle modificarse. Se puede hacer. Pero hoy no toca. Ya en otra sesión os explicaremos cómo puede uno acceder a su cerebro y cambiarlo. Pero lo que sí que sabemos hoy es que el cerebro en sus decisiones, en el 85% de sus decisiones, utiliza lo que llamamos el cerebro reptiliano, que es la parte del instinto, lo que nos hace sobrevivir, reaccionar, respirar, dormir, despertar, y eso lo hace él solo, no hace falta que le animemos. Y luego está el cerebro límbico, en el que ya sí que nosotros sabemos que podemos operar. Nosotros podemos serenarnos, excitarnos, emocionarnos, etc. Y por supuesto, el cerebro cortical o neocórtex, que es donde está la razón, el lenguaje, el aprendizaje, la lógica. Pero fijaros, nuestras decisiones operan en un 85% con los dos primeros y en un 15% con el otro. ¿Quiere eso decir que os lo voy a explicar de una manera muy salvaje para que Carlos se sienta no desanimado, sino animado, atento? Carlos nos ha explicado muchas razones de por qué tenemos que tener mucho cuidado con las pantallas y en el teletrabajo. Y tiene razón, y eso es una gran verdad.
Eso nos lo dice el razonamiento y le entendemos y decimos, oye, muy bien explicado, Carlos, ¿cuánto me has hecho reflexionar? Sí, pero el problema es que ¿queremos o no queremos utilizar las nuevas tecnologías? Porque si la decisión después de oír todo lo que ha explicado Carlos, que verdaderamente no ha sido especialmente fácil, o sea, se lo ha currado y ahí hay un montón de cosas graves, y nosotros lo que decimos es, paso de este tío y voy a seguir utilizando el móvil y el tal, y además a mí los residuos no me preocupan mucho. Hombre, no sería la mejor manera de reaccionar ante la sesión de Carlos. Quizá nosotros tenemos que decir, bueno, este señor tiene razón, pero ahora, ¿cómo yo arreglo eso? ¿Y cómo lo arreglamos? Pues mirad, lo arreglamos con el funcionamiento correcto de nuestro cerebro. Lo primero que tenemos que saber es que nuestro cerebro, sin el oxígeno suficiente y sin haber descansado suficiente, funciona mal. Es decir, ay, es que he dormido mal. Bueno, pues que sepas que vas a pasar un mal día. Ay, es que hoy no he desayunado. Bueno, pues que sepas que hoy vas a trabajar peor. Cuando yo les digo a los chavales en los institutos, ¿quién no ha desayunado? Y hay 7 que levantan la mano, les digo, pues no sé, iros a tomar algo porque es que tenéis una 40% menos de capacidad de atención que los que hayan desayunado. Entonces, ¿sabéis qué pasa? Que necesitáis como mínimo, no sé, un donut, un pequeño croissancito o un trocito de fuet, ¿eh? Pero necesitáis glucosa en el cerebro para atenderme. Por lo tanto, el oxígeno y el descanso tenemos que también cuidarlo, tanto como ponernos bien en la mesa, sentarnos bien. Ahora no me sale la palabra de lo que nos han explicado antes, pero bueno, la logotomía esta, no me sale la palabra, perdonadme. Alzheimer es un amigo mío que no me deja a veces expresarme cada vez del todo bien. El oxígeno, el descanso. Luego, tenemos que saber que el cerebro funciona lo primero con atención. O pone atención, o ponéis atención en vuestro trabajo, pero tiene que poner atención hasta el que aprieta tapones. O sea, hay que poner atención. Y claro, si me dedico a apretar tapones, conducir un camión, en rellenar un formulario o atender a personas y no estoy atento ni motivado, lo mejor que puedo hacer es cambiar de trabajo. Porque lo que voy a hacer es sufrir. Y el cerebro no quiere sufrir. Tenemos además en el trabajo que poner concentración. Las pantallas nos gustan porque generan dopamina, pero además disparan en nuestro cerebro una hormona que se llama cortisol, que es la misma hormona que sirve para avisarnos de peligros, la misma hormona que nos hace dar un salto si nos va a atropellar un camión y la misma hormona que se dispara cuando nosotros tenemos que estar concentrados. Las pantallas no disminuyen ellas solas la concentración. La concentración la disminuimos nosotros si queremos estar concentrados o no queremos estar concentrados. El cerebro funciona por repetición y asociación y memoriza cosas. Fijaros que si nosotros sabemos cómo funciona el cerebro, entenderemos muy bien por qué nos gustan tanto las pantallas. Al cerebro lo que más le gusta en su naturaleza es aprender. Un bebé lo primero que hace desde que nace es tomar nota de todo lo que ve y de todo lo que oye y lo graba. Y lo graba además seguramente con una corteza prefrontal muy poco desarrollada, pero lo graba con emoción, porque va descubriendo cosas. Graba la sonrisa de su madre, que es de las primeras cosas que graba. Graba las primeras palabras que oye. Graba los golpes que le dan miedo. Y todo eso va anotando qué significa para él y lo va haciendo con emoción. De pronto empieza a ver cómo comunicarse con los demás. Los demás se comunican con él y él se comunica con ellos. Y eso le produce diversión. Y eso le genera un montón de dopamina. Muchísima más dopamina que la que le genera a cualquier humano el móvil.
la dopamina que tiene en su cerebro un chaval de 0 a 3 años y en su cerebro cuando dice me gusta, no me gusta, me gusta, no me gusta, que todo le gusta o no le gusta, es relevantísima. Por lo tanto, nosotros que hoy cogemos un móvil y decimos, hombre, voy a hablar con Menganito, voy a hablar con Futanito, me voy a enterar de esta noticia, me voy a comunicar con la abuela, nos gusta y esto nos hace felices. ¿Qué sucede? Que como todo en la vida, pues si nos pasamos, que es de lo que nos ha hablado Carlos, puede convertirse en un problema. Y en un problema grave, que yo no lo minimizo. Lo que pasa es que os animo a que cuando trabajéis o teletrabajéis, intentéis hacerlo cada vez mejor para evitar todos esos riesgos que Carlos nos ha explicado. ¿Qué quiere el cerebro? Estar en equilibrio. Quiere tener tranquilidad y paz. Los estímulos y los datos que entran en el cerebro dan placer, fijaros, no dan la felicidad. Que yo me entere de cuánto cuesta un billete de tren, no me da la felicidad, pero sí que me da placer, porque quería saber y ahora sé cuánto me cuesta volver desde Barcelona a Madrid con la Renfe. Muy bien, satisfago mi curiosidad y eso me hace feliz. Y además, si encima, por ser como yo, soy mayor de 65 años, te tienes una tarjeta dorada y te hacen un descuento del 40%, a mí eso me emociona y me hace muy feliz. Por lo tanto, el cerebro, aunque pretende estar equilibrado, todo el día le gustaría estar equilibrado y que nadie le molestara, los estímulos y los datos que provocan curiosidad y afectividad son muy interesantes, son buenos. ¿Todo lo que veo por las pantallas es malo? No. ¿Tengo que satisfacer mi curiosidad conduciendo? No. ¿Tengo que trabajar con las redes sociales conectadas? No. Y eso es lo que yo debo autodecirme a mí. Pero tengo también que saber que no soy un subnormal. ¿Cómo es que me pongo como una moto con el teléfono o cómo es que me pongo con una moto con las redes sociales? No, es que el hombre no ha progresado solo por su inteligencia, sino por sus impulsos y deseos. Y quizás ha progresado más por lo segundo que por lo primero. Por lo tanto, si os gusta el móvil y os gustan las pantallas, no os preocupéis. Estáis en el camino del progreso. Lo que pasa es que tenéis que aprender a usarlas bien. Hay que trabajar con inteligencia sabiendo que hay que repetir. ¿Por qué Rafa Nadal juega muy bien al tenis? Porque le han hecho repetir muchas veces. ¿Por qué me sé esta canción? Porque me la enseñaron de pequeñito. 2×2, 4, 2×3, 6. Y me aprendí las cosas por repetición de veces. ¿Cómo trabajo con inteligencia? Sabiendo que tengo que observar, que tengo que asociar. Por ejemplo, si yo le digo ahora a Carlos Maya que en 2 segundos se me diga cuál señal corresponde a cada número, pues Carlos dirá, pero hombre, Domingo, déjamelo ver otra vez. Enséñame el 4 o el 5, no sé. Y digo, pero hombre, bueno, vale, Carlos, te lo dejo ver un poquito más. Ahora dime el 8, Carlos. Y Carlos dirá, pero Domingo, déjamelo ver más. Que no, que te lo puedes aprender. ¿Cómo? ¿Cómo me lo puedo aprender? Digo, pues así, asocia cada numerito a una rayita y de pronto ya nunca más, cuando le preguntemos a Carlos cuáles son las rayitas que podemos unir al 5, nos dirá un cuadrado y al 6, pues como una C. Bien, hemos asociado un orden de los números a una figura. Esto es cómo funciona el cerebro. Vosotros aprendisteis los ríos de España y en ese mapa que no pone los nombres, seguros que sabéis identificarme cada río. Vosotros con un sombrero y un bastón me diríais quién es ese señor. Seguro, por asociación. Es que todo lo aprendemos por asociación. Y lo que tenemos es que trabajar con emoción, porque la emoción es lo que nos hace tener ilusión en el trabajo. De hecho, la ilusión, las ganas, la afectividad son más poderosas que la inteligencia y la voluntad. En vuestro teletrabajo tenéis que tener ilusión. Hay un anuncio ahora de un robot que le pregunta a un humano, oye, ¿qué puedes poner tú que si yo ya lo sé hacer todo? Y el humano le contesta, yo pongo las ganas, cosa que tú, robot, no puedes poner. Me parece maravilloso el anuncio.
la afectividad y la emoción son la mejor manera de trabajar, memorizar por emoción. ¿Cuáles son los buenos usos digitales? Por supuesto, tenemos que trabajar con información correcta, tenemos que trabajar concentrados, dominando los tiempos, los procesos, sabiendo comunicarnos, la cooperación, la comunidad, ganar tiempo y no perderlo. Todo eso ya os lo sabéis. Pero ¿qué quizá nos descubre la neurología? Cuidado, que como las pantallas tienen un posible factor adictivo, ¿no? Yo tengo que dominarlas. No puedo convertirme en un hombre enchufado a una pantalla o un hombre que no, o sea, por supuesto que iría como Carlos cada día a buscar mi móvil si me lo dejara, pero yo lo hago conscientemente porque quiero ir a buscarlo. Ahora, eso no significa que yo no tenga que saber que ahora voy a descansar de móvil. Ahora delante de mi hijo, perdona hijo, que me están llamando al móvil. No, delante de mi hijo, no, me están llamando, pero eres tú más importante que mi móvil. Estoy trabajando con el jefe y me entra una llamada o me llega un correo y si ve el jefe que me pongo a leer un correo mientras estoy hablando con él, el jefe dice, bueno, pero ¿tú eres tonto o eres tonto para siempre? Estás hablando conmigo. Pues igual con nuestro hijo, igual con nuestros amigos. Por lo tanto, lo que yo tengo que hacer es un buen uso de las pantallas. No tengo que decirle, mira jefe, me he dado cuenta de que trabajo tan mal y tan horroroso con este ordenador que lo que vamos a hacer es tirarlo. No, lo que vamos a hacer es usarlo bien, sabiendo, por ejemplo, que si un controlador aéreo le decimos cada hora y cuarto que tiene que descansar 2 horas, ¿por qué se lo decimos? O si la Dirección General de Tráfico nos dice que tras 2 horas de conducir hay que parar, pero parar, no hablar con nuestros hijos, no, parar a descansar. Y si cuando vemos una pantalla de cine o una película de 3 horas nos notamos como un poco, o si sabemos, porque yo lo sé, que Rafa Nadal desde que tiene 14 años, seguido en continuidad de entrenamiento, solo ha entrenado hora y media al día. ¿Por qué? Pues porque todas esas personas entre la Dirección General de Tráfico, los jefes de los controladores aéreos y el entrenador de Rafa Nadal se daban cuenta de que esa persona al cerebro se le satura. No es lo mismo una pantalla pasiva, no es lo mismo la tele. La tele es una pantalla pasiva en la que yo me atonto, la televisión me hiperhipnotiza un poco y me deja descansar. No dispara la dopamina igual que una pantalla activa en la que yo pongo mi atención, mi concentración. Por lo tanto, trabajadores y teletrabajadores, más de 2 horas seguidas trabajando o teletrabajando, malo. Y hay que decírselo a los jefes. Perdona, llevo 2 horas seguidas. Si sigo rellenando impresos, me voy a equivocar. Con lo cual, voy a parar. Voy a parar 10 minutitos. Es más, si he hecho un trabajo muy intenso como el del operador del controlador del aeropuerto, pues a lo mejor tengo que parar 2 horas, porque el grado de cortisol, dopamina y adrenalina especialmente que un controlador aéreo genera trabajando es muy elevado. Los bomberos igual, los bomberos tienen que turnarse, las enfermeras, los médicos y los trabajadores del carbón y los que nos dedicamos a estudiar y los universitarios, no podemos estar concentrados en serio más de 2 horas. Bueno, ¿y cómo hago entonces para que los excesos de la tecnología no me afecten? Pues domina el tiempo, contrólate, domina tu autocontrol y ya llego a algunos buenos usos. La privacidad. ¡Ay, las redes sociales! Es que tal, el The Social Dilemma, ese documental. En ese documental que nos ha recomendado Carlos, lo que nos dicen, algunos de ellos salieron pitando de Facebook o algunos otros fueron expulsados de la empresa. ¿Pero por qué? Porque veían que había tácticas inadecuadas y lo denunciaron. Y evidentemente Facebook y esas empresas han corregido muchas de esas cosas, otras no. Ese es el dilema. Pero lo cierto es que en las redes sociales nosotros tenemos una regla de oro y es, ten en cuenta la privacidad. No
pongas datos que no debas poner en ninguna red social, ni de tu dirección, ni de tu tal, ni tal. Si es un dato bancario, hazlo de manera que estés tranquilo y seguro de que eso va a funcionar, porque si no vas a tener un estrés innecesario. Por supuesto, el respeto y la empatía. Hoy acabo de visitar Andalucía y he visitado unos 15 colegios de chavales de 14, 15, 16 años y estamos todos preocupados por el ciberbullying. Y yo les he hecho una encuesta a todos, más de unos 700 jóvenes de esas edades. Y les he dicho, elegir cuál es la palabra que mejor puede arreglar el ciberbullying o el acoso laboral al que se ha referido también Carlos. Les he dicho, elegir entre solidaridad, comunicación, alegría, amistad, magia, asertividad y de pronto he puesto empatía. Os voy a dar un dato que todavía la Universidad Complutense de Madrid, en la que trabajo, no hemos publicado, pero lo vamos a publicar en septiembre. El 100% de los alumnos ha contestado la empatía. Saben perfectamente cómo se corrige el ciberbullying y el bullying. ¿Por qué? Porque llevamos 5 años en España, todo el mundo muy preocupado, en todos los profesores hablan de este tema. ¿Y cómo se reduce el acoso laboral? Con empatía, poniéndonos en lugar del otro, que es muy difícil. No es solo comprender al otro, es ponerse en lugar del otro. Por supuesto, conocimiento de la tecnología que usamos, seguridad, autorrelación, relaciones seguras, creatividad, sabiendo que las cosas que hacemos en la red dejan huella. Siempre me paro en el 9. Pensamiento crítico. Por supuesto que no le puedo echar la culpa, ni acepto que se me diga que tiene la culpa de todo este desmadre digital Bill Gates porque se inventó Microsoft. O Zuckerberg porque inventó Facebook. No. La tecnología no me priva de libertad. A ver si lo entendemos. Estamos hablando de mi libertad y mi cerebro. Y si yo no quiero, no soy adicto. Mirar, en las adicciones hay una cosa que se llama el silencio clínico. El silencio clínico es una persona que empieza a beber a los 15 años y pasados otros 15, de pronto a los 30, tal como ha ido bebiendo, se descubre que es adicto al alcohol y ya no puede resistir la dependencia del alcohol. Pero ha tardado 15 años en darse cuenta. Se llama así, se llama silencio clínico y por eso es tan peligroso, porque la gente cree que no está haciendo nada malo. El silencio clínico en las drogas, la cocaína fundamentalmente, son 5 años. Tú puedes estar tomando cocaína y diciendo, ¡ah, qué bien, cómo me siento, cómo me pone, tal, tal, tal! Si no has puesto atención a todo lo que te han explicado de que la cocaína estropea las neuronas, tardas casi 5 años en darte cuenta de que ya no puedes dejar la cocaína. Y ahora tienes que entrar en un proceso de desintoxicación. Con las pantallas, la adicción tiene un silencio clínico. Un chaval tarda 12 meses en demostrarnos que es adicto a los videojuegos. Pero tras 12 meses, cuando ya le decimos, oye, vale, que llevas mucho rato, dice, déjame tranquilo, estoy jugando. Y se empieza a ver ya que se ha vuelto un poquito agresivo, que ya no se deja quitar el... Por eso yo educo a los padres a que no le preguntes cuánto tiempo lleva, pregúntales cuántas partidas ha jugado, que eso sí que lo sabe. ¿Cuánto tiempo lleva? No tiene ni idea. Pero ¿cuántas partidas ha jugado? Y a nosotros, si nos dicen, ¿cuánto tiempo llevas trabajando? Yo tengo familia de todos los niveles, tengo de alto nivel, de medio nivel, funcionarios, tal. Todo el mundo ha trabajado más horas en casa que las que trabajaba en el despacho. Todo el mundo. Y entonces hay que decirle, vamos a ver, tío, ¿verdaderamente quieres seguir con el teletrabajo en casa? No, sí, porque así atiendo a los niños, no sé qué, y hay veces que hasta me desconecto sin que se enteren y todo lo que quieras. Ya, pero ¿cuántas horas le metes? Ah, no, bueno, yo le meto mucho. A las 2 de la mañana, muchos días estoy trabajando. Y ahí estás convirtiéndote en una, ¿cómo se llama? Víctima de la tecnología. Pero eso no es culpa de la tecnología, eso es culpa tuya. Entonces, ¿cómo podemos evitar las adicciones?
Número 1, oxígeno y descanso. Si nos olvidamos del oxígeno y del descanso, estamos fritos. Y luego me he inventado esta especie de tontería, que es el TIO de las pantallas, para que no os olvidéis nunca de esta tontería. La T es tiempo. Las adicciones a las pantallas se controlan sobre todo disminuyendo el tiempo. No he dicho no usándolas. No he dicho que un chaval no pueda jugar 3/4 de hora a un videojuego todos los días si queréis. No le pasa nada. Pero en cuanto que llegue a las 2 horas hay que quitárselo de las manos. ¿Por qué? Porque lo digo yo, que soy tu padre, y no quiero que se te estropee el cerebro. Oye, Raúl, llevas mucho rato rellenando cuestionarios de tal trabajo o escribiendo este Word o trabajando con un PowerPoint. ¿Sabéis qué cansa más, el PowerPoint o el Excel? Todos en general me contestan que el Excel. Y yo digo, pues no, cansa más el PowerPoint. ¿Por qué? Porque el Excel es una herramienta en la que nosotros metemos datos y todo lo hace ella. Sin embargo, el PowerPoint me exige más creatividad, colores, dónde lo pongo. Por lo tanto, si estás 2 horas trabajando en un PowerPoint, que sepas que debes parar porque te estás agotando. Y cuanto más sigas, más mierdoso te va a acabar siendo el PowerPoint. Va a estar lleno de fotos, lo que sea. Es decir, tras 2 horas de trabajo, hay que parar y descansar porque trabajamos peor. Eso depende de nuestro autocontrol, que es la del TIO. Autocontrol. Autocontrol, ¿cómo mejoro en mi autocontrol? Tomando decisiones. Paro, empiezo, no me pongo tanta azúcar, me levanto a la hora, me ducho o no me ducho, me seco mejor o peor. Esos son decisiones de autocontrol. En el trabajo lo mismo. Esto me lo dejo para antes, esto lo dejo para después, esto no hago 3 cosas a la vez, la multitarea es falsa. El cerebro solo puede atender a una cosa, tanto el masculino como el femenino. Que no os expliquen, o sea, cuando estás limpiando la cocina, seas varón o mujer, y te pones música para acompañarte durante la limpieza de la cocina, que sepas que o limpias bien o escuchas música. Pero otra cosa es que estoy fijándome en que limpio y por detrás se oye una música. Pero si me pongo a escuchar la letra de la música, seguro que no me estoy fijando en cómo estoy limpiando. Imaginaros si trabajo con música. El cerebro necesita autocontrol, empatía. Empatía es poner mi mejor ilusión. No puedo entender que alguien trabaje sin ilusión. Todo el mundo tiene derecho a trabajar con ilusión y a buscarse un trabajo que le ilusione. Los hay. Yo tengo desde sobrinos abogados que han decidido trabajar en el Leroy Merlin porque les gustaba el bricolaje, hasta cuidadores de niños que ahora están trabajando en un hospital. Bueno, eso es bastante fácil, que ese cambio, pero chavales que han acabado COU y que ahora son camioneros, porque le hacía ilusión a uno de mis sobrinos ser camionero. Y dices, oye, tira para adelante. Y tengo un hijo cocinero, cosa que cuando me lo dijo me quedé un poco así, como, ¿qué me estás contando? Pero la empatía, la emoción, es lo que nos tira para arriba, las ganas. Por supuesto, cuidando la intimidad, en el trabajo especialmente, en el trabajo y en el teletrabajo, ojo con la tecnología. Es maravillosa, pero hay que trabajar con seguridad. Y cuando nos excedemos, perdemos a veces la capacidad de seguridad. Y por último, acabo con la O, que es del orden. El cerebro es muy feliz ordenando, teniendo orden, os lo aseguro. Hay quien dice, no, a mí me gusta ser desordenado. No, vete a la cocina, abre el cajón de los cubiertos, coloca las cucharas con las cucharas, los tenedores con los tenedores y los cuchillos con los cuchillos y notarás una especie de, ¡ay, qué gusto! He ordenado el cajón de los cubiertos. El cerebro es feliz con el orden. Y ahora viene la pregunta del millón.
que hemos reservado para la U. Amigos míos, esto lo tendréis que saber en el próximo capítulo. No. Os dejo ser únicos, os dejo ser universales, os dejo ser útiles, os dejo ser utópicos, pero no seáis unicornios, que ya os ha dicho Carlos que con los monstruos no se funciona. No es un monstruo la vida digital. Es un gran buen uso si queremos, si ponemos nuestra intención en que así sea. Muchísimas gracias, Domingo. Te has ceñido al tiempo con mucha exactitud y además de tu estupenda presentación, creo que ha sido tremendamente clarificante pues, conocer estas novedades sobre nuestro cerebro, ¿no? En relación con este tema, saber cuál es el motivo de que nos gusten tanto las pantallas y darnos esas claves de ese buen uso digital. No tener miedo a usarlo, sino usarlo de forma adecuada, ¿no? Con lo cual yo creo que es tremendamente interesante. Gracias, Domingo. Con esta intervención chegamos ao final desta xornada técnica en formato webinar, na que fixemos pues, bueno, un percorrido polos riscos e as medidas que podemos adoptar no uso do móvil e outros dispositivos electrónicos, que debemos ter en conta no uso que fagamos deles, tanto no ámbito profesional como a nivel persoal. Analizamos os riscos de seguridade viaria, incidindo en que a actitude máis segura é non utilizar o móvil durante a condución. Dentro dos campos de ergonomía, é importante de facer un uso máis racional e controlado posible do dispositivo, realizar pausas curtas e frecuentes, con exercicios de estendemento e adoptando pues, unha postura pues, que evite danos para a saúde. En tema psicosocial, o feito de poder estar conectado localizable as 24 horas do día a nivel profesional pode derivar en problemas relacionados co estrés, fatiga ou ansiedade, afectando tamén a nosa vida pues, persoal e social. Polo tanto, debemos planificar tanto o tempo do traballo durante a xornada como a carga de traballo, a responsabilidade do posto a hora de estar accesible ou a importancia que ten no desenvolvemento personal do noso traballo. Tamén resultou pues, tremendamente interesante coñecer como funciona o noso cerebro para coñecer a extraña orde das cousas e os vos usos e exceso da tecnoloxía no traballo e no teletraballo. Como conclusión, podemos decir que desde o punto de vista preventivo debemos seguir avanzando pues, a nivel legislativo e de investigación nos datos sobre as consecuencias que presenta este tipo de traballo na saúde das persoas. E, en resumo, comentaba Carlos, facer un uso responsable e consciente do smartphone. Remata xa esta xornada, só queda animarvos a poñer en práctica os consellos que nos deron hoxe os profesionais e, de novo, pues, o agradecemento desde o ISGA a todos os que fixestes posible esta xornada técnica. Por unha banda, as persoas que nos estades seguindo detrás dunha pantalla e, pola outra, a Fraternidade Muprespa por colaborar con nos con esta actividade e dun xeito moi especial pues, a Chus, a Carlos e Domingo por transmitirnos dun xeito tan estupendo e brillante os seus coñecementos sobre a temática que abordamos hoxe referida ao uso saludable dos dispositivos electrónicos portátiles e, en especial, do smartphone. Nada máis, esperamos no seguinte webinar, xa será despois do verán, no que informaremos do que queremos facer, se queremos modificar unha máquina, terá lugar o 22 de setembro. Bo día, boa semana, feliz verán e ata a próxima. Gracias, Chus, Carlos e Domingo novamente.